provoca un aumento de homocigosis en alelos que son deleterios. Por ejemplo, en los padres puede ser que ese alelo, en el heterocigota, el alelo deleterio no se expresaba, porque su alelo dominante, como es, enmascara la expresión del alelo recesivo. Si esto es dominancia completa, este alelo no se manifiesta, el alelo mutante, deleterio, letal, que no es adaptativo, en estado heterocigota. Sin embargo, cuando yo autofecundo este locus, me van a aparecer individuos a grande, individuos a chica, en una proporción de 1/4. Entonces, y cuando se manifiesta en estado de homocigota, se manifiesta el fenotipo del alelo deleterio. Y si ese fenotipo provoca la muerte del individuo, bueno, ese individuo se va a morir. Ese cuarto en la población se va a morir. Un ejemplo de esto es lo que puse acá, que es el albinismo en maíz, ¿no es cierto? El aumento de endogamia, el aumento de homocigosis por autofecundaciones sucesivas, generan en muchas poblaciones aparición de plantas que no tienen clorofila. Esta planta que está acá en el surco, y en una proporción de 1/4, que es bastante elevada, es el 25% de las semillas que sembrás en el campo, ¿no es cierto? Que se van a morir, porque cuando se terminen las reservas de la semilla, del endosperma de la semilla, esta planta no puede realizar fotosíntesis, y si no realiza fotosíntesis, no puede generar glucosas, ni energía para crecer, ¿no es cierto? Entonces se muere, Esto es así como se ve en el campo, ¿ven? Estas plantas que son acloróticas terminan siendo blancas, y se mueren, dejan espacios en los surcos. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, en maíz, con la depresión por endocría, porque el maíz es una planta que se hace mucha endocría, porque se puede autofecundar, y se obtienen líneas puras a partir de estas poblaciones que son heterogéneas. Manteniendo distintas características en cada línea, ¿no? Es una forma de una metodología del mejoramiento en maíz, la obtención de líneas puras para después generar híbridos. Entonces, por ejemplo, se ve luego de mucha endogamia, mucha endocría, se ven plantas con deficiencia en clorofila que muchas veces no llegan a dar espigas. También se ve frente a algún problema de estrés, se ven plantas con marchitamiento, que pueden ser porque no tienen suficiente resistencia a estrés hídrico, o porque no son tolerantes a algunas enfermedades, porque tienen justamente los alelos que no le permiten tolerar a las enfermedades, no tienen alelos de resistencia, en estado homocigota lo tienen, entonces no pueden responder frente a algunas enfermedades, por ejemplo acá a la diatraea, son muy susceptibles a que lo coman las orugas, y las plantas se pierden, ¿no es cierto? Es decir, el individuo se alimenta. La depresión por endocría se ve muy profundamente en el maíz, en donde el híbrido puede alcanzar el doble del tamaño de sus padres. Muchas veces las líneas puras de la semilla de maíz, por la depresión por endocría que tienen, son plantas chiquitas, son plantas acloróticas, pero cuando las cruzamos, cuanto más diferentes son, mayor vigor va a tener el híbrido. Entonces, el vigor híbrido es lo contrario a la depresión por endocría. Y el vigor híbrido se produce por exocría, es decir, cuando cruzo dos líneas que están muy alejadas entre sí, cuanto más alejadas en parentesco estén, mayor vigor híbrido producen. Entonces, durante el proceso de mejoramiento de maíz, se genera depresión por endocría, y una vez que tengo las líneas en estado homocigota, cruzo, las que se combinan mejor, son aquellas que me van a dar mayor vigor híbrido. Eso es lo que se hace en mejoramiento de maíz. Y lo que se comercializa es la semilla híbrida. Pero durante el proceso de mejoramiento, las que las empresas tienen son líneas puras. Y es lo que escriben, líneas puras. Luego miran cuál es la mejor combinación de las líneas que tienen, y aquellas que den mayor vigor híbrido son las que usan para generar la semilla híbrida que se comercializa en todo el país, en bolsa blanca.
Bien, entonces, ¿cómo se entendió esto? La diferencia entre depresión por endocría y vigor híbrido, que son dos procesos opuestos, pero complementarios. Para tener un híbrido necesito tener líneas puras. Para tener líneas puras necesito endocriar. Y cuando tengo las líneas puras, exocrío, las cruzo, las más diferentes entre sí, las menos emparentadas, y obtengo vigor híbrido. Obtengo heterocigosis, o heterosis se llama, vigor híbrido o heterosis, porque obtengo mucha heterocigosis en todos los loci. Cuanto más alejadas estén las líneas puras, más sean, mayor heterocigosis voy a tener en los locus, o en los loci del híbrido, y mayor vigor va a tener el híbrido. Estos dos conceptos se utilizan también en animales. Se usa mucho cruzar vacas diferentes, vaca y toro, ¿no? Vaca y toro distintos, porque generan en los descendientes vigor híbrido, más leche, más carne, qué sé yo, más pelo, no sé, todo lo que más necesiten, ¿no es cierto? Entonces el vigor híbrido genera animales enormes, más grandes, más resistentes, más adaptativos a cambios climáticos, etc. También se hace en animales. Bien. Sí. En las gallinas, Gastón, en las gallinas se usa mucho de cruzar lo que serían los padres con los hijos, pero se puede hacer hasta 3 generaciones. Y porque eso genera mucha endocría. Y entonces la producción de carne, la producción de huevo, etcétera, empieza a decaer. Porque aparecen en gran proporción los alelos en estado homocigota, los alelos deleterios o letales en estado homocigota. ¿Entendés? Acordate que al cabo de 3 generaciones tenías el 75% de homocigosis y el 25% de heterocigosis todavía. ¿Entendés? Claro, al cabo de 2 generaciones tenés 50 loxis en estado heterocigota, 50 loxis en estado de homocigosis. Entonces todavía no tenés suficiente expresión de genes letales, posiblemente sobrevivan, pero ya cuando pasás la 3ª generación, ahí ya tenés gran cantidad de loxis deleterios en estado homocigota, y el individuo empieza a producir menos, según lo que es a producir menos huevos, menos carne, etc. Enfermedades, se comienzan a morir, etc. ¿Se entiende? Sí, gracias. Si bien en las gallinas no podés hacer autofecundación, una cosa que se hace es cruzar entre parientes, hijos con padres, hijos con lo que me madres. llama la atención es que por ahí se cruzan con los padres, pero por ahí no tanto entre hermanos. Bueno, no sé por qué, a lo mejor es. También volviendo para la retrocruza, vos decís si vos tenés dos buenos padres. Bueno, acá Quique trabaja en eso. Escúchame, no, ¿sabés qué pasa? Les cuento más o menos para que tengan una idea. ¿Por qué se cruzan con los padres? Porque vos los padres ya los tenés evaluados genéticamente. Un hermano todavía no tiene una evaluación genética, no sabés si va a ser tan bueno o no. Entonces lo que querés fijar son los genes que tiene el padre, que ya sabés que son buenos. Por eso siempre se aparean padre-hija, abuelo-nieta. Esos son los cruzamientos más comunes que se hacen. Pero la única, ahora igual cuando termine la clase lo vas a ver porque lo vas a ver con números. La probabilidad que tengan genes idénticos es la misma por ahí entre un padre y entre los hermanos. Entonces, te conviene, si ya tenés una evaluación del padre, usar al padre, que ya sabés cómo va a responder la cría de ese individuo. Es por eso. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que tenía algo que ver con esto de la depresión por endocría. Te va a producir exactamente igual. Y solo les cuento una cosa para que tengan una idea nada más, que esto de la depresión por endocría se da en la mayoría de los casos y es así, pero hay líneas endocriadas de conejos por ahí de 34 generaciones donde no se aparece la depresión por endogamia. Eso también puede pasar.
Pero bueno, no es para el curso este de grado, es para que lo vean después más adelante cuando vayan estudiando. Pero tengan ese concepto, ¿no? Que nosotros les estamos dando lo teórico, lo básico para que ustedes empiecen a estudiar. Pero bueno, a medida que van trabajando van a ir descubriendo cosas. Por ahí algún día va a venir uno y va a decir, nos mintieron. Acá hay una línea de conejos que hace 34 generaciones que está endocriada y no apareció depresión por endogamia. En esa no, y en la otra sí apareció. Son líneas que empezaron juntas por ahí, pero bueno, hay mucho para estudiar. Así que vamos por lo básico, ¿no, Moni? Gracias, gracias. Sí, sí. Bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros saber, por ejemplo, si estamos con un plan de mejora, por ejemplo, seleccionando conejos, etcétera, es cuál es el nivel de cosanguinidad o de endocría que tiene la población con la que estoy trabajando, ¿no es cierto? Para no irme de mambo con la homocigosis, o para ver si estoy ya con mucha cosanguinidad, que me va a traer problemas, o, bueno, etcétera, para saber en qué nivel, como un índice, ¿no es cierto? Un índice numérico que me diga cuál es el coeficiente de endocría que tiene una población o que tiene un individuo en particular. Y bueno, tenemos varios índices. Nosotros acá vamos a ver el más sencillo, que es el coeficiente de consanguinidad o de endocría de Wright. Pero después, en los cursos de mejoramiento, tanto animal como vegetal, van a ver otros índices que son un poco más complejos, pero más o menos todos miden lo mismo, que es lo que vamos a ver conceptualmente hoy. Porque el coeficiente de cosanguinidad o de endocría mide la probabilidad que un individuo X de una población que estamos mejorando tenga en un locus dado 2 alelos idénticos por origen o por descendencia. ¿Qué quiere decir que un individuo X en un mismo loci o en un mismo locus tenga los 2 alelos idénticos entre sí? Quiere decir que en ese locus ese individuo va a ser homocigota. Porque si tiene a chica, también va a tener a chica, porque tiene que ser idéntico. ¿Y por qué se dice que son 2 alelos idénticos por origen o por descendencia? Porque por consecuencia, ese alelo estaba en un ancestro común que se copia durante el proceso de meiosis y que llega a ese locus de ese individuo X por distintos caminos, uno por el camino de la madre, otro por el camino del padre. Ambos padres y madres tienen ese ancestro común y llegan al individuo X por esas 2 vías y se encuentran en un locus exactamente el mismo alelo. Entonces, esos 2 alelos son copias de un alelo que estaba en un antecesor común. ¿Y por qué es común? Porque es común al padre y a la madre de X. Entonces, cuanto más cercano sea el parentesco entre estos 2 individuos que yo estoy cruzando, más genes idénticos por descendencia u origen va a tener el descendiente X. Entonces, cuanto más emparentados estén los 2 individuos, más endocriado va a estar el X. Más homocigosis, en realidad mide el porcentaje de homocigosis que tiene el individuo X, ¿no? Más homocigosis va a tener X. ¿Se entendió eso? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y acá estoy explicando un poco lo que ya les dije, ¿a qué se llaman alelos idénticos? Bueno, son los alelos que son copias de un alelo que estaba presente en el antecesor común, y el antecesor común es el progenitor ancestral, o sea, es el ancestro común al padre y a la madre de X. Bien. Acá tenemos un ejemplo de vaquitas, tenemos la vaca Pampa y el toro Pancho, ¿no? Pampa y Pancho se cruzan. Pampa y Pancho no están emparentados. ¿Por qué no están emparentados? Porque Pampa, en un locus dado, tiene el alelo A1 y A2, es heterocigota, y es A1, A2. Y Pancho, en el mismo locus, va a tener de ese carácter, ¿no es cierto? Va a tener el alelo 3 y el alelo 4. Entonces, ¿por qué no están emparentados? Porque no tienen alelos comunes. Quiere decir que Pampa y Pancho, para este ejercicio, para este ejemplo,
no está emparentado, no tienen un antecesor común ellos, a su vez. Entonces, esos dos se cruzan, vienen de familias diferentes, tienen genéticas distintas, entonces se cruzan y van a tener, Pampa se cruza con Pancho y tiene a Alma. Y Pampa, en otra aparición, se cruza con Pancho y tiene a Venus. ¿Qué son Alma y Venus? A ver si alguien sabe decirme. A ver, Juli. ¿Son heterocigotas? Serían los homocigotas, ¿no? ¿Qué son, en parentesco, qué son Alma y Venus? Hermanos. Hermanos. Muy bien, son hermanos. Se llaman hermanos completos porque tienen en común a la madre y al padre, ¿sí? Bien, en común a la madre y al padre, porque la madre de Alma es Pampa y la madre de Venus es Pampa. Y el padre de Alma es Pancho y el padre de Venus es Pancho. Bien, ¿y cómo van a ser ellos? Van a ser, genéticamente pueden ser, a uno de Pampa se puede unir con la gameta de Pancho a 3. A uno de Pampa se puede unir con la gameta de Pancho a 4. O a 2 de Pampa se une con el A3 de Pancho, o el A2 de Pampa se puede unir con el A4 de Pancho. ¿Pueden aparecer acá locus homocigotas? ¿A1 a 1, A2 a 2, A3 a 3, A4 a 4? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasa a Pampa y a Venus, a Pancho y a Pampa? No tienen alelos en común. Por lo tanto, sus hijos no van a ser homocigotas para ningún alelo. ¿Se entiende? Tienen alelos distintos. Por eso son todos, en la unión de un alelo de Pampa con un alelo de Pancho, me va a dar un heterocigota y no hay homocigosis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzo hermanos completos? Hago endogamia. Hago endogamia en realidad. Cría el concepto de cruzar. Cruzo a Alma por Venus. Y tengo a Margarita. Margarita puede ser que sea, yo lo que voy a medirle a Margarita, ¿qué es? El coeficiente de endocría, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuán homocigota es Margarita? También podría ser tener locus heterocigotas, Margaritas, pero esos no me interesan, porque lo que me mide el coeficiente de endocría es la cantidad de genes que Margaritas, que en un locus tienen 2 alelos idénticos por origen, es decir, que son homocigotas en todos los locus. Entonces, por ejemplo, Margarita puede ser A1 a 1, ¿con qué probabilidad? Fíjense, ¿cuál es la probabilidad que Pampa, que tiene el alelo A1, le pase a Alma el alelo A1? Pampa es A1 a 2. ¿Cuál es la probabilidad que Pampa le pase? Un medio. Acá tengo un medio de probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad que Alma le pase este A1 a Margarita? Un cuarto. La mitad. Un medio, porque se lo puede pasar por este y se lo puede pasar por este. Son 2 cuartos, un medio. ¿Me siguen? Sí. Porque Alma puede ser A1 a 3, A2 a 3, A1 a 4, pero tiene 2. De las 4 tiene 2 que son A1. Entonces es un medio. Entonces la probabilidad de que Pampa le pase a Margarita el alelo A1 es de un medio, y de que de Pampa le pase a Alma un medio, y de que Alma le pase a Margarita es un medio. La probabilidad entonces que este A1 que viene vía materna, que está acá de Margarita, este A1, se lo pase la madre a Margarita, es de un medio por un medio, son hechos independientes, multiplico sus probabilidades. Para que llegue hasta uno acá es de un medio de este paso por un medio de este paso, perdón. Entonces acá, un medio tiene una probabilidad de un cuarto, un medio por un medio. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad que Pampa le pase a Venus? O sea, por vía paterna, a ver qué pasa. Le pase a Venus el A1, también un medio.
¿Y la probabilidad de que Venus le pase a Margarita el A1? También un medio. También un medio, porque Venus puede ser esto, o sea, tengo 2 de 4 con un medio. Muy bien, entonces, este A1 que se lo pasó el padre a Margarita, es también de 1/4. Entonces, la probabilidad de que Margarita tenga 2 alelos A1 idénticos por origen, ¿qué quiere decir? Este alelo A1, ¿dónde estaba? Es copia, estos 2 alelos A1 son copia del alelo que tiene el antecesor común de Margarita, común a Alma y a Venus, que es Pampa. Pampa es el antecesor común. Entonces, la probabilidad de que Margarita sea 1/1 es de 1/4 por 1/4 en 16avos. Y lo mismo pasa con el alelo A2, lo mismo pasa con el alelo A3, y lo mismo pasa con el alelo A4. Ahora, ¿qué pasa? Margarita es o en ese locus A1/1, o A2/2, o A3/3, o A4/4. Cuando digo O, ¿cuál es la probabilidad que Margarita sea homocigota para ese locus? La suma un 10, porque son hechos mutuamente excluyentes. Pero digo, Sería 1 esto sobre o esto. 64. Se suman las probabilidades. Un 16 más un 16 no, más un 16 más un 16, ¿cuánto es? 4/16. 4/16, que si simplifico me da 1/4. Ese es el coeficiente de endocría de Margarita, 1/4. 25% de homocigosis tiene Margarita. ¿Sí? Cuando cruzo hermanos completos, siempre voy a tener un porcentaje del 25% de homocigosis. Una probabilidad que lleven 2 alelos idénticos por origen es de 1/4, o sea, 0,25 es el coeficiente de Ray. En porcentaje lo podemos pasar al 25%. Bien, entonces, podemos hacerlo manualmente, el coeficiente de endocría, pero a veces tenemos una gran complejidad en los Pedrigues, ¿no? Porque Pampa a su vez tiene un tío, y el tío se cruzó con el abuelo de Pancho, y así sucesivamente hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás de generaciones. Por lo tanto, lo que en lugar de usarlo, hacer las cuentas a mano, se utiliza una fórmula, que es el coeficiente de Wright. Sewell Wright, en 1922, explicó qué pasaba con el coeficiente de endocría, el coeficiente de cosanguinidad. Y dijo que el coeficiente de cosanguinidad de Margarita, que es X, que es un individuo final de todo esto, que mide el grado de homocigosis o el grado en que en un loci o locus dado Margarita tenga 2 alelos idénticos por origen, lo que es lo mismo que medir el grado de homocigosis, Margarita. Entonces, es el coeficiente de cosanguinidad de Margarita, es igual a la sumatoria de un medio a la n por 1 más f de a, donde n es el número de generaciones existentes entre los dos padres, pasando por el antecesor común. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Es decir, pasando por el antecesor común para llegar a Margarita, perdón, cuántas generaciones hubo, y f de a es el coeficiente de cosanguinidad del ancestro común. Puede ser que Pampa y Pancho a su vez estén endocriados ellos, es decir, que tengan a su vez un antecesor común. Por lo tanto, puede suceder que Pampa y Pancho compartan algún alelo. Si eso ocurre, el grado de homocigosis de Margarita va a ser mayor, porque si tengo a uno de este lado que viene por acá y a uno de este lado que viene por acá, va a aumentar mi homocigosis en Margarita, va a aumentar la homocigosis en Margarita, y entonces el coeficiente de endocría va a ser mayor. ¿Se entiende? Por lo tanto, tengo que ver también si los antecesores comunes a su vez están endocriados y considerarlos en la sumatoria. Se la multiplica por un medio a la n, 1 más FA, y lo tengo que considerar en esta sumatoria que vemos acá. ¿Cómo Profe, se hace? Sí. ¿Hasta qué generación podría considerar a esos antecesores endocriados? Y hasta la información No sé, que vos tengas, depende de la información que vos tengas de tu rodeo.
Okay. Si vos venís haciendo muchos años, por ejemplo, las cabañas vienen, ya saben los toros, ya saben las hembras, viste todo. Ahora, si vos recién empezás, vas a tener que suponer algunas cosas, ¿no es cierto? Claro. Tampoco hay muchas cosas que a lo mejor no sabés. Y bueno, eso todo lo anotan. Por ejemplo, en las vacas, se anota todo, se hacen pedigres, ya lo van a ver en mejoramiento vegetal, ahí se publica eso, y ya se sabe, si vos querés mejorar para una cosa, cuál es el toro que tiene genes para eso, o para otra cosa, y así sucesivamente dentro de tu cabaña. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el coeficiente de endocría? Nosotros tenemos el ejemplo, entonces tenemos que hacer todas las trayectorias posibles en el ejemplo que tenemos, ¿no? En el problema que tenemos. En este caso yo quiero averiguar el coeficiente de endocría de Margarita. Las trayectorias se elaboran de la siguiente, se construyen de la siguiente forma. Parto de la madre de Margarita, que es Venus, o del padre, es lo mismo, de uno de los parientes, o del padre o de la madre de Margarita. Tengo que llegar al otro padre pasando por el antecesor común. Eso es una trayectoria. Por ejemplo, Alma, Pampa, es esta de acá abajo. Alma, Pampa, Venus. Alma, Pampa, Venus. Es decir, parto de la madre y llego al padre pasando por el antecesor común. Y respetando el sentido de las flechas. ¿Qué significa respetar el sentido de las flechas? Pampa es el antecesor común y es el eslabón en donde el sentido de las flechas cambia. Para allá va para Alma y para allá va para Venus. En este caso es una trayectoria con 3 eslabones y es la trayectoria cuyo antecesor común es Pampa. Después tenemos otra trayectoria con el antecesor común de Pancho. Parto de la madre de Margarita, paso por Pancho y llego a Venus. Alma, Pancho, Venus, respetando las flechas. ¿Qué quiere decir esta flecha? Quiere decir que Alma es hija de Pancho y no que Pancho es hija de Alma. ¿Se entiende? Ese es el sentido de la flecha. Y lo mismo acá. Venus es hijo de Pancho y no Pancho hijo de Venus. Entonces esta es la otra trayectoria. Alma, Pancho, Venus es otra trayectoria, ¿no es cierto? Y ya no hay más trayectorias. No se repite o ninguna. Pueden hacer otra que a lo mejor se repita. Entonces se eliminan las que están repetidos. Y otra cosa que sabemos es que Pancho y Pampa no están endocriados porque no tienen alelos en común. Por lo tanto, en esta fórmula, el coeficiente de endocría de, a su vez, el antecesor común, es 0. Y entonces, tenemos, esto es una sumatoria. Los términos de la sumatoria, cada término tiene que constar de esto, ¿no es cierto? 1 medio la n por 1 más f de a. Van a haber tantos términos como trayectorias. Acá para calcular el f de x voy a tener 2 términos en la sumatoria. Una es con el antecesor común Pancho. Tengo 1 medio para la trayectoria, cuento el número de generaciones, que es lo mismo que contar el número de eslabones. Alma, Pancho, Venus, número de eslabones, es el n. Entonces 1 medio al cubo, tengo 3 eslabones, por 1 más el coeficiente de endocría de Pancho, que ya sabemos que es 0. Por lo tanto, cuando esto se hace 0, todo este término se hace 1. 1 más 0 es 1, y como está multiplicando a 1 medio a la n, es como un elemento neutro, es como el 0 en la suma, el 1 en la multiplicación. Entonces, este término me queda sin efecto. Entonces, termina siendo 1 medio al cubo, más por 1. 1 medio al cubo por 1 es 1 medio al cubo. 1 medio al cubo es 0,125. Luego tengo la trayectoria de Pancho, esa es la de Pampa. La trayectoria de Pancho es 1 medio al cubo también, porque son 3 eslabones. Yo sé que Pancho no está endocriado, lo mismo que Pampa, porque no tienen alelos en común, y por lo tanto, todo este término se me hace 1, es también 1 medio al cubo. Entonces, el f de x es la sumatoria de las 2 trayectorias de todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es? 1 medio al cubo más 1 medio al cubo.
El f de x entonces es 0,125 más 0,125 es 0,25, es un cuarto. Es decir, ¿qué quiere decir? Lo que calculamos manualmente. Es un 16 más un 16 más un 16 más un 16, un cuarto. Es decir, que los hijos de hermanos completos tienen en común, en estados homocigotas, el 25% de sus locus. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, vamos a entender. Bien, otra cosa importante es la medición de la homocigosis en una población, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una población, no una familia, que yo sé quién es la madre, el padre, el abuelo, tengo una población y yo quiero saber cuál es el coeficiente de endocría de mi población, porque se está al azar cruzando. Entonces, bueno, en el caso de la población, para saber cuál es el coeficiente de endocría, yo tengo que empezar a hacer homocigosis, ¿no es cierto? En el caso de los animales, autofecundación no puedo hacer, pero en las plantas puedo ir haciendo autofecundación. Y puedo llegar a saber cuál es el coeficiente de homocigosis al cabo de n generaciones por esta tablita. Esta tablita es explicada por esta fórmula. Esto es a nivel poblacional. Vieron que no tengo una familia, sino tengo 100 individuos heterocigotas que autofecundo todos, y así al cabo de 4 o 5 generaciones llego al 99% de homocigosis. Bueno, entonces, esta es el F de la población, que es 1 menos 1 medio de la n, más todo un término junto, que es 1 medio de la n por F de A, donde 1 es la cantidad de heterocigotas que había en la población original. Puede haber 100% o puede haber 50% de heterocigotas, y el otro 50% puede haber homocigosis. También puedo partir de una población con la mitad de heterocigotas, no con todos los heterocigotas como en esta. El 1 me dice heterocigotas en la población original, que en este caso es el 1, ¿no es cierto? Es 1, porque son todos heterocigotas. Después tenemos 1 medio de la n, que es la cantidad, 1 medio, de generación en generación hay 1 medio de heterocigotas que se van transformando, ¿no es cierto? Entonces, en otros heterocigotas. Entonces, 1 medio a la n es cuántos heterocigotas tengo en la generación n. Entonces, 1 medio a la n, entonces, heterocigotas que quedan luego de n generaciones de endogamia, ¿no es cierto? Endocrío, endocrío, endocrío. Este 1 medio es el que es 1 medio a la n. El 1 medio a la n en la generación 1 son 50, acá el 1 medio a la n en la generación 2 son 25, acá el 1 medio a la n es 11,5, acá es 1 medio a la n, donde n es el número de generaciones, acá. Y, ¿qué quiere decir? Es 1 medio al cubo de los 100. 1 medio al cubo es un cuarto, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, por generación, un octavo. Bien, y así sucesivamente. Entonces le dice, ¿cuántos heterocigotas quedan luego de n generaciones de endogamia? ¿Cuántos si restamos a la cantidad de heterocigotas que había, que eran 100, la cantidad de heterocigotas que quedan en la tercera generación, por ejemplo, o en la segunda generación, ¿qué me van a quedar? Me va a quedar los homocigotas, que quedan por fuera. Entonces, heterocigotas iniciales menos los heterocigotas a la n generación, me queda A, que indica la homocigosis generada luego de n generaciones de endogamia, homocigotas. Y después hay un término, que es el término B, que tiene que ver con el coeficiente de endocría de la población inicial. Si la población inicial tenía homocigotas, no eran todos heterocigotas, sino había algún porcentaje de homocigotas, esos hay que sumárselos, porque van a seguir dando homocigotas al cabo de n generaciones. Entonces, me da 1 medio a la n por f de A, que nos indica los homocigotas ya existentes en la población original. Entonces, cuando la población, como en este caso, no estaba endocriada, sino todos eran heterocigota, el f de A es 0. El f de la población original es 0. Por lo tanto, todo este término, ¿cómo se hace? Matemáticamente se hace 0. El B desaparece.
Y solamente me queda 1 menos 1 medio a la n, que son heterocigotas originales menos heterocigotas formados al cabo de n generaciones de endogamia, y me da la cantidad de homocigosis en la población, que es lo que queremos averiguar. Bien. ¿Cuándo dijo acá, que por ejemplo, el FDA era 0? Porque me perdí en esa parte. El FDA es 0 cuando todos son inicias una población con todos heterocigotas en la generación 0. No hay homocigotas, como en este caso que está acá a la derecha. Entonces esto ya no se suma, porque si acá tenés algún individuo grande a grande y acá tenés algún individuo chica a chica, cuando endocriás van a dar masa grande y masa chica. Y entonces eso se lo tenés que sumar a la endocría final, a los endocriados final, a los homocigotas finales. Porque la endocría es un % de homocigosis, ¿no es cierto? Fíjense, si yo aplico esta fórmula, con esa fórmula obtengo el porcentaje de homocigotas, que es el coeficiente de endocría de la población. Por ejemplo, si la generación es el número 2, y el FDA es 0, porque todos son heterocigotas, me queda 1 menos 1 medio al cuadrado, este término se hace 0, 1 menos 1 medio al cuadrado es 1 menos 1 cuarto, 1 menos 1 cuarto, 1 menos 0,25 es 75 de homocigosis, ¿ven? Me da el porcentaje de homocigotas de la población. ¿Se entendió? Al cabo de 3 generaciones, 1 menos 1 medio al cubo, todo esto se hace 0 porque inicié la población con 100% heterocigotas, no hay homocigotas, entonces esto se elimina. 1 menos 1 medio al cubo me da, a la tercera generación de endogamia, me da 87,5. Es 1 menos 1 medio al cubo, 1 menos 1 octavo. Si hacen esa cuenta les va a dar 0,875, que en porcentaje me da 87,5. Entonces lo puedo hacer también manualmente o puedo aplicar la fórmula en poblaciones. Acá no hay familias, es una población de individuos que voy haciendo endogamia. Entonces siempre la endogamia produce homocigosis. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y otra cosa importante que tenemos que ver es el coeficiente de parentesco. Es decir, no es el coeficiente de endocría o el porcentaje de homocigosis que tiene un individuo, sino el coeficiente de parentesco mide la probabilidad, es decir, me indica cuán cercanos están dos individuos por su parentesco, ¿no es cierto? Y cuanto más cercanos están, más genes en común tienen. Entonces, mide la probabilidad de que dos genes tomados al azar en dos individuos de la población sean idénticos por descendencia o por origen. ¿Qué quiere decir? Que esos dos genes es una copia, son copias, un gen que tiene un individuo y el mismo gen que tiene el otro individuo idéntico es una copia de un gen que estaba en un ancestro común. Cuanto más parentesco o más cercano esté ese ancestro común, mayor genes en común van a tener estos individuos. ¿Qué quiero decir? Que no es lo mismo que mida el parentesco entre dos hermanos, que entre dos primos, que entre el tío y el sobrino segundo. Cuanto más cercanos en parentesco están, más genes en común van a tener, más porcentaje de genes idénticos por parentesco, por descendencia, van a tener esos genes. Es decir, que mide el porcentaje de genes en común que tienen dos individuos de la población, y eso me da una idea de cuán parientes son o cuán cercanos genealógicamente están esos dos individuos, ¿cierto? Bueno, si tuviéramos que medir el coeficiente de parentesco, ya no de Margarita, porque a Margarita podemos medir el coeficiente de endocría, es decir, cuál es el porcentaje de homocigosis que tiene. Pero el parentesco es entre dos individuos, por ejemplo, entre Alma y Venus. ¿Cuántos genes en común por descendencia tienen Alma y Venus? Es decir, ¿con cuántos genes comparto con mi hermano? ¿Cuál es el porcentaje de genes que comparto con mi hermano? Si somos hermanos completos, si somos medios hermanos, si somos primos hermanos, también cuántos genes comparto si somos primos,
primos segundos, primos terceros, etc. Eso es lo que mide, la probabilidad de que un individuo tenga un gen idéntico a otro individuo de la población por origen o por descendencia o por parentesco, ¿no? Bien, entonces, voy a medir el parentesco entre Alma y Venus, que ya sabemos que son hermanos completos. También el coeficiente de parentesco de Wright, que aplicó esta fórmula. Es la misma que la fórmula de endocría, solo que en lugar de n acá es n-1. ¿Por qué es n-1? Es el número de generaciones menos 1, porque no me importa Margarita. Paro una generación antes, me importa lo que pasa una generación antes de Margarita. Entonces, la fórmula es n menos una generación, es lo que pasa antes de Margarita, que es lo que pasa entre los genes en común que tienen Alma y Venus. ¿Cuántos genes comparten? ¿Qué porcentaje de genes comparten Alma y Venus? Entonces, el coeficiente de parentesco entre Alma, X, e Y, Venus, es igual a la sumatoria de un medio de n-1 por 1 más f de A. Trabajo de la misma forma, tengo que hacer todas las trayectorias posibles partiendo de X, acá, y llegando ahí. Son las mismas trayectorias que hicimos para el coeficiente de endocría, solo que ahora le vamos a medir cuántos genes en común tienen los eslabones extremos de las trayectorias, que son los hermanos completos, Alma y Venus. Pasando siempre por el antecesor común, respetando el sentido de las flechas, porque el sentido de las flechas me dice que Pancho es padre de Alma y no al revés, lo mismo que acá me dice que Pancho es padre de Venus, y además me dice que Pancho en esta trayectoria es el antecesor común, porque es el eslabón en donde cambia el sentido de las flechas. Lo mismo acá, esta es la trayectoria de Pampa. Esta es una y la otra es esta. Y bueno, acá aplico la fórmula del coeficiente de parentesco de Wright, hermano 1, hermano 2, es un medio de la n-1, más todo esto que sabemos que el coeficiente de parentesco de los antecesores comunes es 0, porque Pampa y Pancho no están emparentados, por lo tanto esto es 0, esto se elimina. Y me queda entonces un medio a la n-1, más, porque sumo, la trayectoria es también sumatoria, más un medio a la n-1. Un medio a la n-1, como son 3 eslabones menos 1, es lo mismo que contar, hacer 3 eslabones menos 1 o contar el número de flechas, acá para parentesco, es lo mismo. Entonces es un medio al cuadrado más un medio al cuadrado, que es lo mismo que poner 2 por un medio al cuadrado, y me da la suma de un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que Alma y Venus comparten o tienen en común el 50% de los genes. Tienen una probabilidad de tener compartir el 50% de los genes. El 50% de los genes que son Pampa y Pancho, porque acá tienen dos antecesores comunes, ¿no? Son comunes a los dos, tanto Pampa como Pancho. ¿Se entendió? Profe. Sí. Sí, decime. Se debe haber colgado el... Sí, decime. Hola. Sí, decime. Que si yo quiero hacer, por ejemplo, el de Margarita con otro hermano que no está ahí lo que me cambia es el coeficiente ese de parentesco, de los parientes comunes. Sí, porque vas a tener otras trayectorias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Mirá, por ejemplo, este es el que hicimos recién, coeficiente de parentesco entre hermanos completos, el de un medio. Acá tenés coeficiente de parentesco entre medios hermanos, es decir, tenés hermanos que solo tienen en común una madre o un padre, uno de los parientes. Acá tenés un padre, el padre 2, que tuvo al hijo 1 con la madre 1, con el pariente 1, con la madre 1, y tuvo otro hijo con otra mujer, P3 o con otra vaca, ¿no es cierto? Depende de lo que estemos hablando. Entonces, ellos son medios hermanos, porque comparten solamente un antecesor común. No comparten la madre, comparten el padre. Entonces, acá la trayectoria se hace así, parto de uno de los hermanos y llego al otro, siempre los extremos son los parientes a los que les quiero medir el coeficiente de parentesco, o en el caso del coeficiente de endocría, sería la madre y el padre del individuo X.
en cuestión al que le quiero medir el coeficiente de endocría. Entonces parto de acá y llego acá. Y respeto el sentido de la flecha. Fíjense. Madre P2, M2, hermano 2, y el sentido de la flecha quiere decir que el hijo 1 es hijo de P2 y que el hijo 2 es hijo de P2, pero no al revés. Acá, como tenemos solamente en común un antecesor, tenemos solamente una trayectoria. Entonces, la sumatoria va a tener solamente un término. Y aplico, además, no sé nada acerca del padre. ¿Qué pasa acerca de si el padre a su vez está endocriado? Para que el padre esté endocriado tiene que tener madre, padre y antecesor común de la madre y del padre. Como no sé nada acerca del padre 2, supongo que no está endocriado. Por lo tanto, todo el segundo término de la formulita, esto me da 0 y esto me queda 1. Entonces todo esto lo multiplico con 1 que es neutro en una multiplicación. Entonces me queda solamente el primer término de la multiplicación del producto, que es un medio a la n-1, porque estoy averiguando el coeficiente de parentesco. Entonces esto sería un medio al cuadrado, sería un cuarto. Es decir, que los medios hermanos comparten solamente el 25% de sus genes. Si tuviera que medir, acá hubieran cruzado el hermano 1 con el hermano 2 y hubieran tenido un X, podrían medirle el coeficiente de endocría de X, que sería el mismo razonamiento, la misma trayectoria, porque salen de la madre y llegan al padre de X, pero en lugar de ser n-1 es n. Entonces sería un medio al cubo, es decir, que le daría un octavo de endocría, coeficiente de endocría, un octavo. Pero bueno, no es este ejemplo. Acá estamos hablando de coeficiente de parentesco, pero también podría ser un ejemplo con coeficiente de endocría, solo que en el ejercicio faltaría el X, ¿no? Al cual le vamos a medir el coeficiente de endocría. Bien. Primos hermanos, fíjense, tenés madre y padre, y tenés dos hermanos, hermano 1 y hermano 2. Madre y padre, fíjense. Esta M1 es hija de A3 por A4. Cruzan A3 por A4 y obtienen a la mujer 1 o a la hembra 1. Y después cruzan nuevamente A3 con A4 y tienen al hijo, al hijo 2, al hijo 2, y al hija 1 y al hijo 2. Entonces, M1 y P2 son hermanos completos, que es lo que vimos hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esta mujer no se cruza con su hermano, sino sería un ejemplo de hermanos completos, sino que se cruza con un hombre de otra familia, o con un macho de otra familia, para dar el hijo 1. Y este hombre, o este macho, lo cruzan con una mujer o con una hembra de otra familia que no tiene nada que ver con esta, ¿ven? Acá tenemos familia, el antecesor 1, el antecesor 2, y acá tenemos otros antecesores, 5 y 6. Y acá tenemos otros antecesores, A3 y A4. Entonces se cruzan con esta, y el padre 2 se cruza con la mujer de la otra familia y obtienen el hijo 2. Entonces, H1 y H2, ¿qué son? Son primos hermanos, ¿no es cierto? Porque porque los padres y la madre son hermanos completos, son primos hermanos. Entonces ahora tengo que hacer las trayectorias. Tengo que partir de la madre y llegar al padre pasando por el antecesor común. Y hacer todas las trayectorias posibles. Una trayectoria sería esta así, parto de pH1 y llego a pH2, pasando por el antecesor común 3, y parto de pH1 y paso por A4, llego hasta pH2, pasando por el antecesor común 4. Fíjense en que nunca paso por A1, ni por antecesor común 2, ni por antecesor común 5, ni por antecesor común 6. Porque no son antecesores comunes. No son comunes al padre y a la madre. Porque A1 y A2 no es común, o sea, es común. O sea, A1 y A2 son antecesores comunes de H1, de pH1. Y A5 y A6 son antecesores de H2. Pero no son, H1 y H2 no tienen antecesores comunes, vienen de familias diferentes. Bueno, entonces aplico el coeficiente de parentesco de Wright
con las trayectorias. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 eslabones, menos 1 es 4, que es lo mismo que contar el número de flechas. Y sé que el antecesor común de esta trayectoria es A3, porque es el eslabón en donde cambia el sentido de la flecha, además que lo veo acá, ¿no es cierto? Bien, y lo mismo en la otra trayectoria, es PH1, M1, A4, P2, PH2, es esta otra trayectoria, cuyo antecesor común, que es donde el eslabón en donde cambia el sentido de la flecha, uno va para la madre, otro va para el padre, es A4, ¿no es cierto? Entonces tengo solamente 2 trayectorias, la segunda parte de la trayectoria no funciona porque no sé qué pasa con estos, no sé si A3 y A4, que son los antecesores comunes, están a su vez endocriados, y como no lo están, no los utilizo, y entonces 1/2 de la 4 más 1/2 de la 4 es 1/8. 1/2 de la 4 porque cuento el número de eslabones menos 1, y la otra trayectoria también tiene 5, entonces también es 4ln menos 1, es 1/8. Es decir, que los primos hermanos comparten 1/8 de sus genes, o tienen en común 1/8 de sus genes. Bien, entonces, lo que vemos es en una población, si lo pudiéramos representar en un esquema, en donde acá es cuál es el número de generaciones, y acá cuál es el porcentaje de homocigosidad, o porcentaje de homocigotas que tengo. Fíjense, A es cuando hay una autofertilización, y ya vimos que al cabo de 7 generaciones de autofecundación, si partimos de una población totalmente heterocigota, obtenemos todo el 100% de individuos homocigotas. O sea que yo para obtener una línea pura necesito, en maíz, por ejemplo, necesito autofecundar 7 generaciones para tener todos los individuos que obtengo de descendientes van a ser homocigotas para el 99,9% de sus locus o de sus genes. Si estuviera cruzando hermanos completos, todas las generaciones cruzo entre hermanos, entre hermanos, entre hermanos, entre hermanos, necesito 16 generaciones de autofecundación, de cruzamiento entre hermanos completos para alcanzar el 90% de homocigosis. Cuanto más nos alejamos en los parientes, mayor necesidad de generaciones necesitamos para alcanzar el 100% de homocigosis. C, primos hermanos dobles, con 16 generaciones solo alcanzo el 87% de homocigosis. D serían primos hermanos segundos, que sería otro ejemplo, ¿no es cierto? Serían hijos de primos hermanos, y primos hermanos segundos, que cruzamiento entre primos hermanos que se cruzan para dar primos hermanos segundos, necesito con 16 generaciones solo alcanzo el 67% de hermanos segundos, y con fecundación al azar voy a tener solamente el 50% de heterocigotas, cuando todos se cruzan entre sí con todos, y el otro 50% va a ser de homocigotas, que es lo que se obtendría en una F2, 50% de homocigotas, 50% de heterocigotas. Eso es E. Bueno, y por último vamos a dejar acá el último concepto, que es el concepto de vigor híbrido o heterosis, que ya lo vimos, que la heterosis es el estímulo que produce un aumento en el desarrollo cuando uno o cruzo 2 líneas puras. Los descendientes tienen vigor híbrido. Y el vigor híbrido es la manifestación o el efecto de la heterosis. El que produce esta heterosis un aumento en el desarrollo. Es decir, los individuos que sufren o que tienen vigor híbrido tienen mayor altura, mayor tamaño de hojas, mayor peso de granos, mayor número de hileras por grano, mayor largo de espiga, mayor granos por hilera, etc. Esa es lo que se llama manifestación efecto de la heterosis. Es lo que se conoce con el nombre de vigor híbrido. Bueno, entonces, por ejemplo, en el maíz es muy común, por eso se comercializan los híbridos cuando cruzamos 2 líneas puras que tienen, en general tienen depresión por endocría porque son homocigotas. El híbrido, que es heterocigota para casi todos sus genes, o un gran porcentaje de sus genes, tiene vigor híbrido en sus semillas, en sus espigas, ¿no? Entonces, esto
En realidad, una forma de medir la heterosis, después vamos a ver las teorías del vigor híbrido, pero lo vamos a ver en la clase que viene. Una forma de medir la heterosis es mediante dos cálculos. Cuando un híbrido tiene vigor híbrido, cuando acá lo tenía, no. Bueno, cuando un híbrido tiene vigor híbrido cuando en promedio el híbrido supera a el padre mayor, a uno de sus progenitores, o supera en valor al promedio de los padres. Entonces podemos calcular la heterosis con la media de los padres, siendo la media del padre 1 más la media del padre 2 dividido 2, esa es la media de los padres, sería 60 más 80 dividido 2, es 70, la media de los padres 70. Entonces hay una forma de medir la heterosis del híbrido con la diferencia entre el valor del carácter en el híbrido menos la media de los padres, que es el híbrido tiene 90 y la media de los padres 70, eso me da 20, dividido la media de los padres, porque es relativa, la heterosis, 70, 20 sobre 70% me da 28,6. Esto es un porcentaje de superioridad del rendimiento de grano del híbrido con respecto al rendimiento de grano de los padres. Es una medida de heterosis, superan un 28,6% a la media de los padres. O bien, otro cálculo es cuando supera al valor del mejor parental. En este caso, el mejor parental 2 es el padre 2, que tiene 80 gramos, y el padre 1, 60. El mejor es el de 80. Entonces hago la diferencia del híbrido, que es 90, menos el mejor padre, que es 80, me da 10, dividido el mejor padre, que es 80, entonces esto me da una superioridad de 2,5%. Cualquiera de las dos, esta por supuesto da una mayor superioridad cuando se toma la media de los padres, porque el padre inferior siempre tira para abajo el valor entonces hace que sea mayor la heterosis, el cálculo del porcentaje de heterosis, o bien con el mejor parental, que también se puede hacer. Entonces son formas de calcular el porcentaje de heterosis, o sea, de cuantificar cuánto es la heterosis, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, hay una superioridad del híbrido con respecto a los padres, pero ¿cómo la cuantifico? Bueno, la cuantifico con estos cálculos relativos. Bueno, creo que por ahora nada más. De lo que vemos, vamos a continuar un poquitito más la clase que viene, antes de cuantitativa, para ver un poco lo que decía a lo mejor Quique con respecto a las teorías de la heterosis, por qué el híbrido es superior y por qué hay depresión por endocría, todo esto que decían, y por qué en algunos casos uno tiene híbridos que no superan a los padres, o por qué hay algunas líneas que son homocigotas pueden superar a un híbrido, un poco para entender ese concepto, ¿no es cierto? Pero igual lo van a ver más profundamente también en las clases de mejoramiento, tanto animal como vegetal. ¿Preguntas de esto? Profe, yo tengo más bueno, vamos a hacer una duda común. Sí. Lo que sería el vigor híbrido, ¿se utiliza para, o sea, contrarrestar los efectos que genera la endocría, ¿no? Porque usted dijo que generaba un efecto claro. de presión y que la planta se iba como degenerando y yendo para peor, para mejorar, digamos, el Exacto, hibridaje. vos fíjate que en maíz, por ejemplo, se vende por bolsa, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés un material que tiene mucha depresión, vas a necesitar muchos lotes de producción para poder obtener una bolsa, una tonelada de maíz, ¿no es cierto? Por eso se usa mucho maíz el vigor híbrido, porque es fácil hacer híbridos manualmente. O sea, ustedes saben que los híbridos de maíz se hacen manualmente, no hay máquinas para eso. ¿Cómo se hacen? Se siembran lotes de producción de semilla y se castran a mano las plantas que van a ser machos. Claro. Y las plantas que van a ser hembras, se le corta la panoja manualmente en los lotes de producción. Y las plantas quedan como hembras porque no van a tener panoja. Entonces, ¿qué hacen? Siembran a los costados de esas plantas que van a ser hembras, las plantas que van a ser machos, que van a producir polen. Y entonces ahí se produce la fecundación cruzada. Entonces, en un lote de, de un montón de hectáreas, vas a tener un montón de semilla híbrida. Pero en trigo, que es autógama,
y tiene casilla floral. ¿Vos sos agrónoma? ¿Estás estudiando agronomía? Sí. Sí, sí. Bueno, en trigo es una gramínea que tiene casilla floral. Sí, Entonces sí. la casilla floral nunca abre, tiene 99% de autogamia. Para sacar una semilla tenés que castrar la semillita, la florcita antes de que madure, cuando el estambre está muy chiquitito, y después cuando el estigma madura, tenés que traer el polen y llevarlo del otro padre. Y así obtenés una semilla. Imagínate para vender una tonelada de trigo híbrido. Por eso se encarece tanto el valor de las semillas cuando se venden. La semilla híbrida en trigo es carísima y se hace para cosas muy particulares. Si no, el trigo se comercializa como variedad, como homocigotas, como líneas, como variedades puras. Claro. En algunos casos, como por ejemplo en la alfalfa, es como variedades sintéticas, pero eso tiene fecundación cruzada, pero porque tienen mucha depresión por endocría. Cuando quieren hacer autofecundación en la alfalfa, se viene muy abajo la alfalfa, entonces no les sirve, entonces la tienen que comercializar como semilla híbrida. Entonces, bueno, cada especie tiene su historia, que tiene que ser comercialmente importante, porque si no, ¿para qué vas a hacer un híbrido? Manualmente es económicamente imposible. Entonces, pero el maíz se comercializa la semilla híbrida precisamente porque tiene mucha depresión por endocría, la endogamia, y cuando tenés dos líneas que combinan bien, producen gran heterosis y mucho vigor híbrido, y la producción es el doble, tiene mayor tolerancia a enfermedades, a estrés hídrico, a estrés salino, a todo lo que se te pueda ocurrir, y se comercializa así. ¿Se entiende? Entonces, todo el concepto de mejoramiento que van a ver está fundado en los dos conceptos de endocría y exocría que nosotros vimos. Lo mismo que la obtención de una raza animal, ¿no es cierto? Que tiene particularidades para el trabajo, para producción, etc. Todo esto tiene que ver con estos conceptos básicos. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a hacer 10 minutos de